Hola y bienvenidos a un nuevo video de Energy Math. El día de hoy hablaremos de las leyes de Kirchhoff. Para ello comenzaremos explicando qué es, qué es una rama. Entonces, ¿qué es una rama? Una rama es cualquier elemento del circuito, ya sea una fuente de tensión o podemos tener una rama de cargas o de resistencias. Esto sería una rama, o también podemos tener una rama de cualquier elemento desconocido, simbolizamos como cajitas, o una rama de una fuente de corriente. Entonces, aquí como podemos observar, tenemos cuatro ramales. Esa es la definición de una rama. Ahora, ¿qué es un nodo? Un nodo se puede definir como la conexión de estos ramales, donde hay dos o más de estos ramales. Entonces, ¿cómo así? Estarán preguntando. Entonces, tenemos una rama, aquí, como decíamos, la fuente de tensión, un ramal de una resistencia, un ramal de otra resistencia por aquí. Podemos tener un ramal de un elemento cualquiera acá y los interconectamos. Entonces, ¿qué es un nodo? Un nodo es donde se conectan dos o más ramales. Entonces acá podemos ver que están interconectados el ramal de la resistencia y el ramal de la tensión, o sea que acá habría un nodo 1. Aquí se conecta el ramal de la resistencia y el ramal de una carga cualquiera, o sea que acá habría un nodo 2 porque se están conectando más de dos ramales. Igualmente acá habría un nodo 3 porque se está conectando una carga con otra resistencia. ¿Sí ven? Y acá habrían otro nodo. Por lo general, estos nodos los toman como de referencia para hallar los otros tres nodos. Acá se conecta una rama con una rama de de una resistencia con una fuente de tensión. Ahora, necesitamos saber también qué es un lazo. Entonces, escribimos por acá un lazo. ¿Qué es un lazo? Entonces, un lazo es cualquier trayectoria cerrada, cualquiera, cualquier trayectoria cerrada de un circuito. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá cortico. Tenemos una fuente, una resistencia, otra resistencia, acá otra resistencia, acá otra resistencia. Ahora, esta fuente de tensión y miraremos cuántos lazos podemos ver en este circuito. Entonces, como dijimos, es una trayectoria cerrada, entonces comenzamos aquí y nos vamos por toda una trayectoria cerrada. Entonces acá hay una. Entonces, ahí hay un lazo. Con este lazo, ahí hay uno. Entonces, ahora vamos a mirar dónde hay otro lazo. Aquí también podemos comenzar acá y ahora vamos acá y seguimos una trayectoria cerrada encontrando otro lazo. Y acá podemos comenzar una trayectoria y hacer una trayectoria cerrada y encontramos otro lazo. Ahí hallamos este circuito tres lazos. Entonces un lazo se define como cualquier trayectoria cerrada del circuito. ¿Para qué vimos esto? Para explicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de la primera corriente hasta n corrientes es igual a cero. Pero ¿cómo así? Expliquémoslo mejor. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Y vamos a explicarlo aquí. Entonces, supongamos que tenemos una fuente de tensión, más o menos, una resistencia, supongamos una resistencia acá,
y supongamos una resistencia acá. Entonces, ¿qué nos dice? La ley de tensiones de Kirchhoff nos dice que las corrientes que entran a un nodo son el inverso de las corrientes que salen. O sea, como así. Entonces, supongamos que a este nodo entran una corriente A, pongamos una corriente una corriente B en amperios, unidades, y pues entrando a este nodo también va a salir una corriente B que están en serie, y entonces llegamos a este nodo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí va a salir una corriente para acá y otra corriente para acá. Y entonces esta corriente la llamaremos 1 y esta corriente 2. Corriente 2 y corriente 1. Entonces sería que la corriente que entrega la fuente va a ser igual o va a ser contraria a las que salen. Es decir, corrientes que entran, entra la de la fuente, corrientes que salen negativas, menos la corriente 1 menos la corriente 2 igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Esto nos daría que la corriente de la fuente, escribámoslo acá, que la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Es decir, que si sumáramos las corrientes en este nodo nos daría 0. ¿Por qué? Supongamos que entra una corriente de 10 amperios, démosle un valor, 10 amperios. Entonces, lo que nos dice es que si dibujáramos la corriente 2 entrando a este nodo y la corriente 1 entrando a este nodo, la sumatoria entre la corriente 2 más la corriente 1 tiene que ser igual a menos 10, para que se resten y nos dé el 0 y cumpla las leyes de corrientes de Kirchhoff, que se basan en la carga. Ahora explicaremos la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, borraremos por acá y veremos la ley de tensiones de Kirchhoff. Y suscríbanse, por favor. Ahora, no, en serio, suscríbanse. Entonces, la ley de tensiones de Kirchhoff nos dice, ley de tensiones de Kirchhoff, nos dice que la sumatoria de una tensión M hasta M tensiones, el voltaje hasta M va a ser igual a 0. ¿Cómo es eso? Entonces, la ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a dibujar un circuito, cualquiera que sea, así, por ejemplo, otra resistencia acá y otra resistencia acá. Para esto, pues necesitaremos R1, R2, R3 y R4. Entonces, acá está el voltaje de la fuente. Y entonces, esto lo que nos dice es que la corriente, o al tomar cualquier lazo, por eso necesitamos saber que era un lazo, del circuito, la sumatoria algebraica de ese lazo tiene que ser igual a 0. ¿Por qué sumatoria algebraica? Por convención pasiva, o sea, un elemento pasivo como son las resistencias y demás, la corriente siempre ingresa por el positivo. La corriente. Entonces estos elementos consumen, o sea, la convención pasiva. En las fuentes, entonces tenemos una fuente de tensión, la corriente entra por el negativo de las fuentes. Y entonces esta sería la corriente de la fuente
y por convención pasiva de los signos entra por menos, o sea, estaría generando, el elemento es un elemento activo del circuito y las resistencias son pasivos. Entonces, a partir de eso, hacemos una trayectoria de una corriente en nuestro circuito, entonces nos vamos con la corriente en una trayectoria cerrada de un lazo. Aquí, por ejemplo, va a pasar la corriente por acá va a pasar una corriente y haremos un lazo. Esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Para ello también le damos una polaridad a nuestras resistencias, más menos, por donde se supone que va a entrar la corriente, entra por positivo y sale por negativo, más menos y más menos. ¿Entendido? Entonces, si hiciéramos esta malla cerrada, nos diría que vamos a seguir la corriente menos el voltaje de la fuente va a ser, vamos a sumar todo, más, acá caería un voltaje en la resistencia 1, más un voltaje en la resistencia 3, continuamos acá abajo, más un voltaje en la resistencia 4, todo esto será igual a 0. Entonces, al despejar el voltaje de la fuente, llegamos a que el voltaje de la fuente va a ser igual a el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia 4. ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestra ley de tensiones de Kirchhoff? El voltaje M, para el ejemplo que acabamos de hacer, sería el voltaje de la fuente. O sea, es el voltaje de mayor potencial. Al sumar estos tres potenciales, debe dar este para que se cumpla que la sumatoria algebraica de estos más este sea igual a 0. O sea, de las caídas de tensiones de este y este. Es decir, que si acá tenemos 10 voltios, aquí en la sumatoria de todo esto tendremos 10 voltios. Y al despejar y pasar todo a un lado, quedaría que 10 menos 10 es igual a 0, lo cual cumple la ley de tensiones de Kirchhoff, que se basa fundamentalmente en el principio de conservación de la carga. La carga se conserva en todos los elementos y es proporcional al voltaje. Bueno, por último, no olviden suscribirte y si te ha gustado el video, darle like. Hasta la próxima.